Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal favorito. Estoy súper emocionada de estar con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que ha dejado a muchos boquiabiertos. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de una confesión reveladora que ha tomado por sorpresa a todos, absolutamente a todos, y que tiene como protagonista a una de las actrices más queridas y admiradas del momento, Demet Özdemir. Si han leído bien, Demet Özdemir ha sorprendido al mundo con algo que nadie, pero absolutamente nadie, esperaba escuchar. A lo largo de su carrera, hemos visto a Demet brillar en la pantalla, conquistarnos con su talento, su carisma y su belleza. Desde sus inicios hasta convertirse en la estrella internacional que es hoy, nos ha regalado personajes inolvidables y nos ha mantenido pegados a la pantalla. Siempre la hemos visto con una sonrisa, radiante, profesional y para muchos, parece que su vida es tan perfecta como sus papeles. Pero como bien sabemos, la realidad detrás de las cámaras y las redes sociales a menudo es mucho más compleja y fascinante. Y es justo en esa complejidad donde reside la magia de esta nueva revelación. ¿Qué es exactamente lo que ha dicho Demet Özdemir que ha causado tanto revuelo? ¿Se trata de algo profesional, personal, una anécdota inesperada? Pues bien, para entender la magnitud de esta noticia, primero tenemos que retroceder un poco y pensar en la imagen pública que Demet ha cultivado. Es una mujer que transmite seguridad, determinación y una gran pasión por su trabajo. Sin embargo, esta vez, la confesión va un paso más allá, adentrándose en terrenos que pocos esperaban. La confesión giró en torno a, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, a sus miedos más profundos y a una vulnerabilidad que pocas veces se permite mostrar en público. Si han escuchado bien, la chica que parece tenerlo todo bajo control, que enfrenta los focos con una elegancia innata, ha abierto su corazón para compartir algo que la ha atormentado, algo que la ha hecho cuestionarse a sí misma y que hasta ahora, solo unos pocos conocían. Piensen por un momento. Cuando vemos a un actor o actriz en la cima, solemos imaginar una vida de éxito ininterrumpido, libre de dudas. Pero la verdad es que detrás de cada gran actuación, de cada proyecto exitoso, hay un ser humano con sus propias batallas internas. Y Demet, en un gesto de honestidad brutal, ha decidido compartir una de esas batallas con el mundo. ¿Y qué batalla es esta? Pues sin entrar todavía en todos los detalles específicos de sus palabras exactas, puedo decirles que la confesión se centra en una etapa de su vida en la que sintió una enorme presión, no solo por la industria del entretenimiento, sino por la constante exposición y el juicio de los demás. Ha hablado de momentos en los que la inseguridad la invadió, momentos en los que dudó de sus propias capacidades, incluso cuando los resultados objetivos decían lo contrario. Imagínense a Demet Özdemir, esa fuerza de la naturaleza, sintiéndose insegura. Es algo que nos hace pensar en lo universal que son estas experiencias. Ella misma ha descrito cómo, a pesar del éxito, hubo periodos en los que se sentía atrapada por las expectativas, por la necesidad de ser siempre la perfecta Demet. Habló de cómo luchó contra el miedo al fracaso, a no estar a la altura, a decepcionar a quienes la admiran. Y lo más impactante de su confesión es que reveló que estos sentimientos la llevaron a tomar decisiones difíciles, e incluso a cuestionar si realmente quería seguir en el camino que la había llevado a la fama. ¡Qué fuerte! Uno de los puntos clave de su declaración fue su reflexión sobre la importancia de la salud mental y el bienestar emocional. Demet ha sido muy honesta al decir que en su momento de mayor vulnerabilidad, se dio cuenta de la necesidad de buscar ayuda, de apoyarse en profesionales y de aprender a gestionar esas emociones que amenazaban con consumirla. Y esto es algo que, creo yo, todos deberíamos aplaudir y tomar como ejemplo. En una sociedad donde a veces se estigmatiza la búsqueda de ayuda psicológica, que una figura pública como Demet hable abiertamente de ello es un paso gigante. Nos ha contado, por ejemplo, cómo llegó a paralizarse por el miedo a cometer un error en un proyecto importante, y cómo ese miedo, en lugar de motivarla, la paralizaba aún más. Habló de la soledad que a veces se siente en la cima, rodeada de gente pero sintiéndose incomprendida. Y es esta honestidad sobre la soledad y la presión la que ha resonado tan fuertemente entre sus seguidores y en los medios. Lo que hace que esta confesión sea tan impactante es que rompe con la imagen de perfección que a menudo proyectan las celebridades. Nos muestra que detrás de las alfombras rojas y los vestidos de diseñador, hay personas reales que experimentan dudas, miedos y luchas internas, igual que cualquiera de nosotros. Demet ha logrado con esta revelación, conectar a un nivel mucho más profundo con su audiencia.
Ha humanizado su figura demostrando que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Y aquí viene la parte que seguramente les intriga más: ¿cómo llegó a esta confesión? ¿Fue una entrevista espontánea, una declaración preparada? Según lo que hemos podido entender, se trató de una conversación bastante íntima en un programa donde se buscaba explorar el lado más personal de los invitados. Y Demet, en un momento de valentía y confianza, decidió abrir esa puerta y compartir aspectos de su vida que hasta entonces habían permanecido ocultos. Fue un acto de valentía pura, de decir: esto soy, con mis luces y mis sombras. Además, ella misma ha destacado que ha pasado por un proceso de autodescubrimiento y sanación. No es que esté en ese momento de crisis ahora, sino que ha decidido compartir esa experiencia pasada para ayudar a otros y para liberarse ella misma de ese peso. Ha aprendido a amarse a sí misma, con sus imperfecciones, y a valorar cada paso de su camino, incluso los difíciles. Y lo más importante de todo esto, para mí y para muchos de sus fans, es el mensaje de esperanza que transmite. Demet Özdemir nos está diciendo que sin importar cuán oscuro pueda parecer un momento, siempre hay una salida. Que buscar ayuda es un signo de inteligencia y fortaleza. Y que la autoaceptación es la clave para encontrar la verdadera felicidad y el éxito. Su confesión no solo ha generado titulares, sino que también ha provocado un debate muy necesario sobre la salud mental en la industria del entretenimiento y en la sociedad en general. Muchas personas se han sentido identificadas con sus palabras, y han compartido sus propias experiencias en redes sociales, creando un efecto dominó de empatía y apoyo. Piensen en la presión que sufren los actores y actrices jóvenes, que a menudo empiezan en la industria sin las herramientas necesarias para gestionar la fama y el escrutinio público. La confesión de Demet es un recordatorio de que debemos ser más comprensivos y empáticos con ellos, y que la industria también tiene una responsabilidad en proteger su bienestar. Además, ella misma ha enfatizado la importancia de rodearse de personas que te apoyen y te valoren por quien eres, no solo por tu éxito profesional. Ha hablado de sus amigos, de su familia y de su equipo, como pilares fundamentales en su camino. Y eso es otro mensaje valiosísimo: la importancia de cultivar relaciones sanas y de apoyo. El contexto de su confesión es crucial. Estamos hablando de una artista que ha estado bajo el escrutinio público desde una edad relativamente temprana. La transición de una joven prometedora a una estrella internacional conlleva una carga de expectativas y presiones que son difíciles de imaginar para quienes no están dentro de esa esfera. La industria del entretenimiento, por su propia naturaleza, a menudo glorifica la imagen de la perfección, pero la realidad es que la vulnerabilidad y las imperfecciones son parte intrínseca de la experiencia humana. Demet, al exponer sus miedos más profundos, ha desmantelado un poco ese mito de la invencibilidad de las celebridades. Ha habido momentos específicos que ella ha mencionado, aunque sin entrar en detalles escabrosos, que nos dan una idea de la profundidad de su lucha. Por ejemplo, habló de cómo en un momento dado, la ansiedad se apoderaba de ella antes de entrar a un set de filmación, a pesar de haber memorizado sus líneas y de haber ensayado exhaustivamente. Era un miedo irracional, pero muy real, a cometer un error que pudiera ser percibido por miles, si no millones, de personas. Esta paralización ante la posibilidad del fracaso es algo que muchos de nosotros podemos entender en nuestro propio ámbito laboral o personal, pero magnificado por la plataforma pública en la que Demet se desenvuelve. La comparación que hace entre la imagen que proyecta y la realidad interna es un punto que merece ser resaltado. Muchos la ven como la encarnación de la gracia y la confianza, la actriz que sabe exactamente lo que quiere y cómo conseguirlo. Sin embargo, ella revela que hubo periodos en los que se sentía como una impostora, temiendo ser descubierta, que su éxito era una cuestión de suerte y que en cualquier momento todo se desmoronaría. Esta disonancia cognitiva entre la percepción externa y la experiencia interna es una fuente significativa de estrés y puede erosionar la autoestima de cualquier persona, por muy exitosa que sea. La revelación de que llegó a cuestionar su propia carrera es, quizás, el aspecto más desgarrador y a la vez liberador de su confesión. Imaginar a alguien en la cúspide de su éxito considerando abandonar todo por el peso de sus inseguridades nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la salud mental, incluso en medio del triunfo. Es una señal de alarma para todos nosotros sobre la importancia de priorizar nuestro bienestar emocional por encima de cualquier logro externo. El circuito de buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía y autoconciencia. Demet ha sido clara al respecto. No se trata de una confesión de un problema actual,
sino de compartir una experiencia pasada para empoderar a otros y para demostrar que la superación es posible. Ha sido un viaje de sanación, de aprendizaje de herramientas para gestionar el estrés, la ansiedad y la autocrítica. Este mensaje es fundamental: la vulnerabilidad es una puerta abierta hacia la recuperación y el crecimiento. La forma en que ha descrito la soledad en la cima es particularmente conmovedora. A menudo pensamos que las personas famosas están rodeadas de admiradores y amigos, pero Demet revela que, a pesar de la multitud, puede sentirse aislada, incomprendida. La presión de mantener una fachada y la dificultad de encontrar personas con quienes compartir las verdaderas luchas pueden generar un sentimiento de aislamiento profundo. Esto nos recuerda la importancia de las conexiones humanas auténticas y del apoyo mutuo, sin importar nuestro estatus social. La industria del entretenimiento, con sus largos horarios, la constante evaluación y la naturaleza efímera de la fama, puede ser un caldo de cultivo para problemas de salud mental. La confesión de Demet es un llamado a la reflexión para la propia industria: ¿estamos haciendo lo suficiente para proteger el bienestar de nuestros talentos? ¿Estamos promoviendo una cultura que valore la salud mental tanto como el éxito en taquilla? Su testimonio pone de relieve la necesidad de un cambio sistémico y de una mayor conciencia. El impacto de su confesión se ha extendido mucho más allá de los titulares. Ha generado conversaciones en foros, en redes sociales, y ha inspirado a innumerables personas a compartir sus propias historias de lucha contra la ansiedad, la depresión y la inseguridad. Este efecto dominó de empatía y solidaridad es uno de los frutos más valiosos de su valentía. Ha creado un espacio seguro para que otros se sientan menos solos en sus propias batallas. Además, su énfasis en la importancia de rodearse de un sistema de apoyo sólido es un consejo universalmente valioso. Familia, amigos y un equipo de confianza pueden ser anclas en momentos de tormenta. Demuestra que el éxito no es un camino que se deba recorrer en solitario, sino un viaje compartido, donde el amor y el apoyo son tan importantes como el talento y la dedicación. Para concluir, la confesión de Demet Özdemir no es solo una noticia del corazón o un chisme de farándula. Es un testimonio de la fortaleza humana, de la capacidad de superar la adversidad y de la importancia de la autenticidad. Nos enseña que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino de una profunda fortaleza interior. Su valentía al compartir su historia es un faro de esperanza, recordándonos que incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre hay luz al final del túnel, y que la autoaceptación es el primer paso hacia una vida plena y feliz. Ha sido un placer inmenso compartir este análisis con ustedes hoy. Espero que esta reflexión sobre la impactante confesión de Demet Özdemir les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Se sintieron sorprendidos por esta revelación? ¿Qué lección les deja la experiencia de Demet? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si este vídeo les ha gustado y les ha resultado informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta importante conversación. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué esperan? Denle al botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.